Comienza un episodio más de Equipping People. Prepárate para recibir las mejores enseñanzas espirituales con un formato fresco e innovador. Bienvenidos. Hola gente preciosa de Equipping People. Bueno, hoy estoy aquí acompañándolos. En mayo se celebra, es el mes de la madre y por eso mi esposo me ha extendido esta cordial invitación para hoy hablar de las mamás. No únicamente desearte un feliz día, porque creo que el día de las mamás es todos los días. Desde que tú recibes esa noticia importante, esa prueba así con las 2 rayitas, desde que recibes ese resultado en donde sabes que vas a ser mamá, tu mundo comienza a cambiar. Te voy a dar unos instantes para que envíes el enlace a tus amigas, a mamá, tu tía, tu abuelita, tu vecina, a aquellas personas que hoy necesitan escuchar algo bien importante sobre esta labor tan chévere, esta labor tan maravillosa, esta labor tan decisiva en la vida de cada uno de nosotros, y es esta labor de ser mamá. Entonces te voy a regalar allí, yo mientras tanto aquí voy a enviarlo. Y bueno, me imagino que está llena de regalos, que te están consintiendo, que vas de pronto a salir a comer o a almorzar, o que te dieron un desayuno especial. Mejor dicho, es un día bien importante para reconocer esta labor. Te repito, todos los días son días de la madre. Pero bueno, cuando hablamos de madre, cuando llega esa palabra a nuestra mente, es tan sencillo y yo lo relaciono, lo asocio enseguida. Madre lo relaciono a amor, a comprensión, a dar vida, a traer vida aquí en la tierra. Y a lo que significa de una vez intrínsecamente es la construcción de una familia. Entonces, esto de ser mamá, además que es un acto sobrenatural, es un acto de la vida, es un acto del amor de Dios, forma parte del propósito de Dios. Yo te quiero decir que si tú eres mamá, nunca pienses que has sido mamá por accidente. Has sido mamá porque hiciste algo muy hermoso, un acto de amor, y Dios permitió que un ser empezara a cobrar vida dentro de ti. A veces hay circunstancias en donde el ser mamá sorprende a la mujer, pero quiero decirte que si bien es cierto, te sorprende porque a veces hay mujeres que dicen es que yo no estoy preparada, es que mi hija no está preparada, pero bueno, asumir el rol es lo más importante, porque en el transcurso de la vida se van aprendiendo muchas cosas, pero hoy vamos a aprender aquí en Equipping People unos tips muy importantes que yo sé que van a ser de gran apoyo en esa labor de ser mamá. ¿Por qué? Porque los hijos tienen etapas en la vida. Y en cada etapa de la vida, la mamá es un pilar importante. Incluso siendo adultos, yo todavía puedo preguntarle a mi papá algo, preguntarle a mi mamá algo, y yo sé que voy a recibir de ellos un buen consejo. Sé que voy a recibir de ellos una buena asesoría. Entonces, este tema de ser mamá no únicamente es de cuando se tiene al bebé, se cuida, se le da el alimento, no, es un rol que se desarrolla por toda la vida. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco, voy a hacer una división. Voy a hablar de un aspecto de la mamá de hoy, de esa mamá, bueno, no de hoy, de toda la vida, porque en Proverbios, esto que yo te voy a hablar, Proverbios 31 lo menciona, que la mamá, sus hijos la alaban. Quiere decir que sus hijos la reconocen. ¿Y por qué? Porque la mamá produce, la mamá es una buena
administradora y así como su esposo la alaba, sus hijos la reconocen, en todo este rol importante, eso va madurando y va creciendo en la vida. Pero nosotras como mamá debemos tener claro algo. Una cosa es ser la mamá que cuida, que da el alimento, que arregla a los niños o que está atenta pues a la ropa de los muchachos, al transporte de los muchachos, a la educación de los muchachos. Eso forma parte allí de unas funciones que incluso me atrevería yo a decir que es lo material. Hay mamás que de pronto pues con el papá hacen un equipo de trabajo, hay mamás que de pronto son viudas o se divorciaron y les tocó sola ese rol de alimento, educación, vestido y los muchachos allí, que uno puede decir que no le faltó nada, pero me refiero allí a un aspecto que material. Pero más allá de lo material, voy a un segundo aspecto. Y es aquí donde esto se va a poner chévere. Y yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo influyo en la vida de mis hijos? También te la puedo hacer de esta manera. ¿Cómo podemos influir en la vida de nuestros hijos? ¿O cómo te influyó tu mamá, tu abuelita, hoy para ese rol de mamá? Porque más que lo material, viene una influencia de apoyo espiritual y de apoyo emocional a los muchachos, a los niños. Y más hoy en este tiempo, en donde las redes, la tecnología, los grupos han cobrado una fuerza importante, en donde muchas veces los chicos, por falta de ese apoyo y de ese lugar seguro que eres tu mamá que me escuche, empieza la sociedad y todos estos medios a ejercer una influencia que los chicos o los niños pierden el norte muchas veces. Pierden ese lugar seguro y empiezan a divagar y empiezan a creer todo eso. Y lo que es tenaz, empiezan a no tener identidad, que es lo más valioso y lo más importante, que tú como mamá puedes influir en un hijo. Ahora, como mamá tenemos una responsabilidad. Y si hay algo que hacemos aquí en Equipping People es hablar las cosas tal y como son. Y yo te voy a decir algo. Nosotros como hoy, mamá, y esto te lo voy a decir si eres mamá de un bebé, si eres mamá de un adolescente, de un niño, de un adulto. Estás a tiempo. La primera responsabilidad que tenemos como mamá es identificar esa influencia negativa o digamos esas conductas o aspectos negativos que vi de mi mamá, de mi abuela. ¿Por qué menciono a la abuela? Porque en Latinoamérica la abuela cobra un rol muy importante en la educación de los muchachos. Hoy por hoy, abuelas se quedan cuidando muchas veces a los niños. Entonces, es bien importante hoy, a la edad que tú tienes, si tienes 28, si tienes 30, si tienes 25, si tienes 40, si tienes 50, que identifiques, caramba, ¿qué fue lo que mi mamita no hizo bien? No la estás juzgando, no se trata aquí de juzgar, no, se trata de pronto de tú decir, ¿qué no hizo bien para yo hacerlo bien? ¿Qué no hizo bien mi mamá o mi abuela, que fueron mis modelos o mis tías, para yo no repetirlo con mis hijos? Que es que mi mamá me obligaba a comer lo que yo no quería, cosas como esa, un ejemplo. Entonces, es bien importante porque mi mamá y muy segura la mamá de las personas que hoy tenemos, que pasamos los 40, que estamos allí sobre los 50 años, ¿qué pasa? Muchas veces fueron mamás muy sumisas, muchas no trabajaban, se quedaban en casa, abuelita cuidaba y se cometieron, sí,
algunos errores. Pero lo más importante es que tú los identifiques para que constructivamente hoy empiezas a forjar en tus hijos otra visión de la vida. Entonces, eso es lo primero. Cuando ya tú tienes esa parte clara, cuando tú la hayas identificado, por acá me dicen que como que ejemplo, bueno, castigos severos o castigos injustos, castigos en donde te voy a castigar o venga que llegó el papá de trabajar, le pongo la queja y papá castigaba y ¿qué pasaba? Mamá no tenía autoridad y habían castigos severos, como que lo amarro en el árbol, como que lo pongo de rodillas con unos granitos de maíz, así, cosas como esas, como que no hable, o sea, los muchachos hay que dialogarle, hay que desde que están niños enseñarles sí positivamente y cuando se le dice no hay que entregar una razón del por qué no. Comparar a los hijos, ese fue otro error que muchas veces, en mi época el que era excelente en matemáticas, física, trigonometría era el inteligente, pero el que era de música, deporte, no, mira cómo es tu hermano. O sea, ese tipo de comparaciones entre los hijos no son nada buenas, porque los seres humanos somos diferentes, porque Dios repartió dones y talentos como Él quiso. Y de pronto tienes un hijo que es brillante en matemática, pero tienes otro que es brillante en historia, geografía, biología, en fin, otro tipo de asignaturas, y tú lo que vas a entender es, mis hijos son diferentes. Entonces eso de compararlos entre ellos no está bien. Yo creo que con estos ejemplos ya te puedo orientar en que precisamente si en tu familia mamita hizo eso, entonces lo primero que tú tienes que hacer es, no lo voy a repetir, ¿vale? Y esa es una de las maneras en donde ya tú identificas cómo es que voy a influir en la vida de mis hijos. Uno, no voy a repetir las conductas o los comportamientos o esos errores o esas situaciones que yo viví en mi casa, que hoy ya con la madurez entiendo que no estuvo bien. Listo. La segunda, asegurar a tu hijo en el amor de Dios. Mira, eso es importantísimo. Asegurar a tu hijo en el amor de Dios. Y no hay un mejor consejo espiritual que el que una madre da a su hijo. Pero no que Dios te va a castigar, por favor, no. Que es que te tienes que portar bien para que en diciembre papá Dios, niño Dios, en fin, te traiga los regalos. No, eso no está bien. Porque no se intercambia el comportamiento o la conducta con la entrega de un regalo. No, no es correcto. Entonces, Ana Lucía, pero ¿cómo? Si es que eso fue lo que yo vi, lo que hago normalmente. Mira, te voy a enseñar algo. Si tú te sientas con tu hijo y de pronto le lees el Salmo 22:10, que es un salmo bien chévere, mira lo que dice el Salmo 22:10. Antes de nacer, y voy a leer la RBC, ¿okay? La Reina Valera contemporánea, que dice, antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. Cuando tú como mamá empiezas a influenciar de esa manera y tú le dices, mira mi amor, desde antes de que yo te tuviera aquí en mis pechos, en mis brazos, de ese día en que naciste, ya tú estabas bajo el cuidado de Dios. Ya Dios dentro de mi ser ya tenía cuidado de tus manos, de tus ojitos, de todo. Ya Dios tenía ese cuidado de ti. Y simplemente desde que tú estabas en el vientre mío, ya Dios tenía el control de tu vida. Ya era tu Dios. Ya Dios estaba en ti, corazón. Cuando uno le da esa seguridad
de amor de Dios a los chicos, de esa seguridad, además que es mamá quien se lo está diciendo, mira, él va a decir, es que imagínate ese amor y esa grandeza de Dios que ya me estaba cuidando, ya yo soy de Él, porque efectivamente fue voluntad de Dios que tú llegaras aquí en la tierra. Entonces, eso es cómo puedo influenciar en mi hijo. Ya este es el segundo punto, ya te dije cuál era el primero, que es contigo, tú, con lo que viste, que hicieron en tu casa, en tu familia, mamá, abuela, ya no lo voy a bajar. Lo primero es esa seguridad espiritual y te estoy dando este versículo que es importante. ¿Cómo puedo más? ¿Qué más hay, Ana Lucía? El modelo de conducta. Los chicos aprenden mucho de ese modelo de conducta. Aprende de tus acciones. Aprende de tu integridad y de tu honestidad. Aprende un ejemplo. Cuando un muchacho, un niño está viendo que papá y mamá son responsables, que no lo llaman a cobrar en la puerta 10, 15 personas, ¿qué va a ocurrir allí? El niño va a entender que las finanzas en una casa debe haber orden. Y siempre va a decir, yo nunca vi en mi casa que a mi papá le estuvieran tumbando las puertas, que llegara incluso un cobradiario. Para las personas que están en otro país, aquí en Colombia, hay unos créditos que lo hacen personas, no bancos, y todos los días llegan a las casas a cobrar. Y cuando las personas se atrasan, arman escándalos, tumban las puertas. En Colombia tenemos ese problema. Y para un niño eso no es fácil ver que su casa, su lugar seguro, su mamá está siendo vulnerada por una deuda. Entonces, cuando un niño, una niña, un joven va a ver o va a recordar, o simplemente tú como mamá estás colocando ese ejemplo de orden, de aseo, de limpieza, de eso el chico lo ve, la niña lo ve. Y así sea que hoy el cuarto esté patas arriba y tú la regañes, créeme que cuando viva sola va a ser la más aseada de este mundo. Yo sé por qué te lo digo. Entonces, el modelo de conducta es importante. Que vean en ti, mamá, decisiones. Ellos también van a recordar o siempre van a tener presente. Mi mamá era de un buen carácter, ahora no un mal genio. Carácter es que su sí era así, que cuando me decía no, me decía por qué motivo no me daba este permiso, porque me estaba evitando un riesgo. Y cuando tú empiezas a criar seguridad en los muchachos, oye mamá, no sobreprotección, porque la sobreprotección inutiliza al chico el día de mañana. No, al contrario, tú eres capaz, tú eres inteligente, tú lo puedes hacer, tú eres un campeón, tú llegaste aquí en la tierra para ser grande, tú llegaste aquí en la tierra para, mejor dicho, triunfar. Y si te equivocas es normal. Porque esos regaños cuando el muchacho se equivoca, por favor, sí, yo sé que uno coge rabia, pero hay que entender que esa es la vida y de los errores se aprenden. Pero ahí es cuando está mamá. ¿Para qué? Para dar el consejo, para comprender el error, para decirle, sí, te lo dije, porque eso no falla. Yo recuerdo que mis hijos decían, uy, cuando mi mamá dice, mejor dicho, eso va, eso sale, eso cuando mamá advierte algo de una amistad, de un lugar, mira, es ese instinto maternal que nosotras tenemos y que, caramba, algo no está bien. Entonces, convérsalo, siéntate a dialogar, escúchalo, abrázalo. A los hijos hay que decirle, mamá, que lo amas. Ah, no, él sabe que yo lo quiero. No, pero el joven, el niño necesita el abrazo y siempre decirle con un beso, te amo. Juega con tu hijo, con tu hija, eso es chévere.
correr, jugar, sentarte. Yo me sentaba con mi hija a jugar a los yaces, me acuerdo. Mami, vamos a jugar a los yaces. Yo jugaba. Y con mi hijo jugaba a las luchas, bueno, todavía. Y cuanto juego hay, pues yo lo voy a hacer. Y mami, quiero que escuches esta canción que es de fulano, mira qué chévere la ley. O sea, porque uno tiene que estar allí en la sintonía de ellos. Entonces, asegurar a tu hijo en amor. Te repito, ese apoyo emocional es tan importante. Y aquí de pronto me voy a extender un poquito más, porque yo sé que a veces el afán del día a día, tú vas al colegio y tú quieres recibir siempre excelentes noticias de las mejores calificaciones, que es el que mejor se porta. De pronto lo vas a escuchar, si tienes 3 hijos, de 2 sí y de 1 no, o lo contrario. Si tienes 2, de 1 sí, de 1 no, porque son diferentes. Y tenemos que aprender que los hijos tienen temperamentos diferentes, tienen dones diferentes, tienen talentos diferentes, tienen competencias diferentes. Y potencializar y asegurar al hijo desde eso, que desde niño nosotros sabemos, porque sabemos, tú desde niño sabes cuando el niño va a ser de pronto un cantante o que le gustan los instrumentos musicales o el deporte. Eso desde que son niños, ellos empiezan a manifestar esa competencia, ese don, ese talento. Y háblale y pregúntale, ¿y tú qué quieres ser? Y te gustaría. Y empieza a ver la forma de apoyarlo. Porque no hay cosa que al ser humano lo haga feliz, que es trabajar el día de mañana en lo que a uno le gusta y no en lo que a uno le toca. Y siempre, siempre le tienes que decir a tus hijos y recordarles que llegaron aquí a la tierra para ser felices y que cualquier situación o adversidad que llegue en la vida simplemente es un eslabón que tienen que vivir para ser mejores. Siempre le tienes que recordar que todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Siempre debes recordar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que esas situaciones que llegan inesperadas ayudan para bien, para madurarlos, para que tomen decisiones. Y siempre afianzándolos con ese abrazo y esa comprensión, podrás ir desarrollando ese rol de mamá. Acuérdate que esto es el segundo aspecto. Voy a recordar, primer aspecto, que mucha gente se queda ahí. Lo alimenté, lo vestí, le di educación, le di transporte. Eso es material. Sí, y eso forma parte de la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Pero cuando la Biblia dice que nosotros a los hijos los tenemos que lanzar, así, los lanzamos. Eso forma parte de que lo lanzo, ¿desde dónde? Desde esa motivación espiritual y desde esa motivación que le di en su vida como ser humano. Esos apoyos que nosotros somos como mamá, somos el apoyo emocional, el apoyo espiritual de nuestros hijos. Y te puedo asegurar que tú te vas a sentir chévere, te vas a sentir plena, porque ahora nunca pienses que tú eres la mejor amiga de tu hijo y de tu hija. Olvídate. No, yo soy el mejor amigo de mi hijo, yo he escuchado eso y yo me río. No. Puede tener confianza contigo, te puede contar muchas de sus cosas, pero siempre es que el ser humano necesita un amigo, una amiga, o amigos o amigas, porque ese es el mundo en donde nos relacionamos. Y la maldad que él va a hacer con su amigo a los 14, 15 años, de pronto, de su primera cerveza, no sé, de que te dijo una mentira, que iba para una fiesta, todo eso forma parte de la adolescencia, todo eso forma parte precisamente de la vida y que tú tienes que entender. Y como dice una canción que se canta aquí en Colombia, yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. O también te voy a decir, es que ningún cura se acuerda cuando fue sacristán. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo empiezo a contar mis historias de adolescencia,
mi hija me dice, ¡ah! Te lo tenías callado. Entonces, todos hicimos cosas, todos pasamos por diversos momentos difíciles o momentos que no quisimos, pero lo más importante es el ser escuchado, el ser comprendido y el que siempre, no importa la edad que tengas, así sea, coge el WhatsApp, dile buenos días hijo, buenos días hija, te amo, me siento orgulloso y orgullosa de ti. No te imaginas el efecto mágico que eso ocasiona en nuestros hijos. Así que, mis queridos amigos, este mensaje también quiero a todos los caballeros que se conectaron hoy, envíaselo a tu mamá, a tu hermana y bueno, aquí muchas veces hablé de padres porque finalmente pues tú que te conectaste también puedes evocar algunas cosas de la familia y si tienes hermana o tienes hija, esa hija tuya el día de mañana va a ser mamá. Pero a ti, esposo que te conectaste, ¿sabes qué? Nunca le quites la autoridad a la mamá. Tienes que coger a esa mujer que está llena de la gracia de Dios, que fue la mujer que Dios puso para que hoy tú fueses papá, también valórala y dale su lugar. Esa mujer no únicamente está, o como en la época de antes, para cocinar, para planchar, para lavar, para darle de comer a los niños, para tenerte a ti como un príncipe, como el rey de la casa. No, esa mujer necesita también ser escuchada por ti, amada y valorada. Recuerda que el amor es un vaso que no tiene fondo y lo recibimos y damos, y lo recibimos y damos. Así que tú, amigo que me estás escuchando, hoy Día de la Madre, ve y abraza a tu esposa, dile que valoras esa labor importante que ha hecho con tus hijos y lo más importante que te digo como consejo, no la desautorices delante de los muchachos. Eso genera mucho conflicto, mucho dolor y mucho resentimiento. Si eres mamá solita, adelante, sigue haciendo la tarea. Si eres mamá que tienes un esposo, tienen que compartir la responsabilidad, pero recuerda, mamá siempre es el eje, es el centro de la familia, es la que da la vida y es la que da también ese lugar seguro a los hijos. Así que bueno, aquí termina esta transmisión del día de hoy de Equipping People. De pronto esta transmisión, no sé, el otro domingo también, porque es mes, Día de las Madres. Y bueno, decirles a todos que pasen un día chévere, celebra con un buen vino, con una buena sangría, con una buena champaña, no sé, con lo que quieras, pero este es un día muy especial. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao. Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Estamos seguros de que tu crecimiento espiritual es imparable. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en nuestra web www.equippingpeople.com y todas las redes sociales. Equipping People, equipando personas para la victoria.